Mi, mi familia era nacionalista. Mi abuelo estuvo en la cárcel porque se presentó por el Partido Nacionalista Vasco en un pueblo cercano al mío, y en las últimas elecciones, que luego no esto, pero ya le llevaron a la cárcel un par de años. Y eso era eh, el, el relato familiar victimista. El abuelo en la cárcel, hasta la cárcel, como sufrió, ya se complicó la salud hasta que murió y tal, por eso, por las malas condiciones de la cárcel. Estuvo 2 años. Quiero decir que Rubial estuvo 30. O sea, que decir. Pero bueno, el nacionalismo, como no hace falta que explique mucho, tiene que ver con esa victimización, ese victimismo, y fundamentalmente con la mentira. O sea, no, ya no decir posverdad es como simpático y todo, ¿no? No, con el disimulo, no, con la mentira exactamente, ¿no? Bueno, es mentiras toleradas, mentiras edulcoradas, y una de las mentiras de mi familia, bueno, las mentiras de las exageraciones de mi familia tiene que ver con mi abuelo, que es verdad que sufrió y le quería mucho yo, por supuesto. Pero todo eso, ese relato repetido continuamente y de alguna manera teatralizado, es decir, abuela, tal. Había una especie de misterio en lo que se había vivido antes. Y mis tíos, bueno, algunos eran nacionalistas y otros no. O sea, lo cuento en el libro también. Yo soy de Baracaldo, un pueblo cercano a Bilbao, ¿eh? Un pueblo que tuvo hasta en los años 70, me acuerdo haberlo visto en el libro de geografía, esto, hasta 140.000 habitantes. No llega a 100.000. Pero que acogió, como supongo que imagináis o sabéis, pues mucha emigración, Alto Sorno, la Naval, mucha gente de fuera, ¿no? Pero, mi pueblo, hasta hace unos años, o sea, hay un 6% de personas que tienen 2 apellidos vascos, para que os hagáis una idea, ¿no? Bien, pues ese era mi pueblo. O sea, no era un pueblo de Guipúzcoa, del centro de Guipúzcoa, absolutamente vasco. Mi pueblo no se habla euskera nunca, tal. No es una exageración, ¿eh? Quiero decir que no. Está más pegado, digamos, a Cantabria, de la margen izquierda de la ría hacia Cantabria, pues esa zona vizcaína, pues no ha sido vasco parlante. Lo vasco parlante está entre Guipúzcoa y Navarra, esa zona, y hacia el norte de Navarra. Y en ese pueblo, el último alcalde con Franco era un tío mío, y el primero de la transición del Partido Nacionalista era otro tío mío, que eran amigos ellos, eran amigos porque vivían en una plaza en un portal aquí, otro allí, ¿no? De mi pueblo. Y eso, claro, bueno, pues vale, pues lo cuento y ya está, ¿no? Pero si empieza a tirar del hilo de eso, es lo que desarrolla en el libro. Y es un ejercicio que es interesante, ¿no? Y el libro está construido así, de hechos concretos, voy digamos, buscando las ramificaciones de contexto ya personal, sociológico y esto incluso político o social a nivel del país incluso, ¿no? Cómo era el país en ese momento. Pero digo, mis tíos, yo compartía las navidades con uno y con otro, no el mismo día, pero se llevaban bien, jugaban a las cartas juntos, yo nunca, o sea, jamás, no, es que eran amigos, vamos, ¿eh? Yo no conocí nunca en mi pueblo a nadie que le detuviera la policía, ni en el colegio. Estamos ahí 800 tíos, yo jamás oí de nadie que le detuviera la policía, le diera una paliza a su padre, a su hermano, a su tío. Pensando en el franquismo, ¿qué era? O sea, yo no sabía lo que era el franquismo, yo sabía que sí, bueno, había un señor que se llamaba Franco, que no le gustaba nada a mi padre, pero claro, los efectos de esa dictadura, digo, ¿dónde estaban? En aquellos años, estoy hablando de los 60, 70,
los últimos años del franquismo, ¿no? Entonces se llevaban bien y tal. Entonces todo se empezó a enturbiar. Podríamos decir que con el nacimiento de ETA, pero yo creo que en la transición, justo después, bueno, en el tiempo de la transición, del 77 al 80, lo que se ve es que hay posibilidad, el nacionalismo lo ve y el terrorismo también, hay posibilidad de conseguir cosas, pero a base de dar caña. El Estado es débil, ¿no? La democracia tal, y es una oportunidad importante para conseguir cosas. Bien, y consiguieron y tal, bueno, eso ya no vamos a hablar del asunto político, consiguieron, hasta hoy lo podemos ver, que no hacen más que conseguir cosas. Pero yo solo vi así, como una sensación, o sea, yo he hecho como dos vistazos. Uno, voy a pensar cuando tenía esa edad cómo veía ciertas cosas, y luego desde el punto de vista de hoy, ¿no? Desde hoy, bueno, pero ¿cómo era el país entonces? O sea, la dictadura que se habla, claro, no se habla ni de la dictadura en los 50 que los 70, lo sé. Pero lo que me tocó a mí en el País Vasco, eso de que se perseguía el euskera, o sea, empiezas a ver, ¿cómo era eso? Bueno, allí no hablaba euskera, yo no hablaba, mis abuelos uno era mi abuela era de guipuzcoana, Soraluce, bueno, antes se llamaba Plasencia de las Armas, ahora Soraluce, mi abuelo era de Lorrio, y los dos abuelos de Deusto, y la otra abuela, no me acuerdo, pero eran todos vascos, vamos. Pero no he oído hablar vasco en mi vida. Solo mi abuelo, que estuvo en la cárcel, se decía Gabón, buenas noches, Ondoloin, que duermas bien, Egunón, y que aproveche Oneguín y tal. Las cosas, unas 10 palabras que oíamos, era todo el vasco que oíamos. Mis padres nunca han hablado en vasco, y nacieron, claro, naturalmente antes que Franco. O sea, que empiezas a encontrar, y dices, bueno, ¿y de qué hablamos? O sea, casi empiezas a descubrir unas capas, ¿no? Como si fuera una cebolla, unas capas, las más importantes estaban ocultas, ¿no? En mi vida y en las que, y la mayoría de los que estamos ahí, porque la profundidad de la verdad, de lo que ha pasado allí, está en la última capa de la cebolla, madre mía. Los artistas de los nacionalistas son tremendos para envolver todo de dicho mentira. Ahora no puedo decir una cosa superior, de mentira, o sea, todo es una mentira tolerada, una mentira que se ha vendido muy bien, además fuera de allí y tal, no, es que los vascos, joder, vascos tal. Y yo no vi nunca a ningún ser excepcional, de luego, bueno, no más que vosotros, quiero decir. Y entonces, en ese ambiente familiar, pues mi cultura inicial fue el nacionalismo. Pero digamos que no especialmente ideologizada, o prácticamente no ideologizada, pero más bien sentimental, cultural, ¿no? Eso, la tierra, nuestra tierra, joder, lo que hemos sufrido los vascos desde siempre, esos datos así, bueno, no, datos no, ese lenguaje distraído que se llama, ¿no? Toda la vida aquí sufriendo, tal, ¿no? O sea, desde tiempo inmemorial, euskera nos lo han quitado. Todo eso era la cultura que manejamos, ¿no? Y mi padre nos hizo nos sacó el carnet de cuando empezaron a funcionar los partidos políticos, por 77, 68, pues nos hizo a los tres hermanos el carnet del PNV. Claro, necesitaban afiliación, mis hijos, papá. Y ahora, él lo tuve, con la misma foto, 20 años y tal. Nunca fui a una asamblea ni nada, no me interesaba. Sí iba a algunas concentraciones que hacen en las campas y tal, porque bueno, era divertido y comías bocadillos y pasabas un día por ahí. Que hacen el haber de Eguna y el alder de Eguna, o sea, el día del partido y el día de la patria. Y eso sí, yo recuerdo así haber ido, pero como una diversión más, con algunos amigos y tal.
mi padre fue concejal del Partido Nacionalista Vasco, mi pueblo, ya en los años 90, sí, también tuvo una legislatura. Es el ambiente de la casa. Entonces, yo voy creciendo con ese background, esa mochilita ahí de esa manera de ver las cosas y ver el mundo, ¿no? Y dentro de eso, ETA era, pues, unos jóvenes que, ¿no? Habría gente a la que le parecería mal lo que hacía, gente nacionalista a la que le parecería mal que hicieran lo que hizo, salpicar a la sangre, por Dios, pero no lo decían. Luego les digo, dándolo por bueno, que algunos pensaría que era horrible el asesinato. A la mayoría le importaba poco, todo hay que decirlo. Parece un poco exagero decirlo, pero no le importaba mucho que se matara a ciertas personas. Igual a un asesinato les impresionó más que otros, ¿no? Está claro. ¿Qué era ETA para los jóvenes nacionalistas? Y bueno, yo tampoco no puedo hablar en plural, porque es que no hablaba de esto con casi nadie. Esto son las cosas que las llevaba uno. Mi cuadrilla esa de adolescente, como os decía, el padre de uno era falangista además con bigotito, o sea, prototipo de falangista, un señor simpaticísimo y tal, ahí del mismo pueblo, ¿eh? Y los otros, pues, profesionales o profesores incluso. No, pues, nunca hablamos de política, jamás hablamos de política. Ellos sí sabían, porque yo me hacía un poquito más, no sé, la música vasca o las cintas que llevaba de música, eso lo fomentaba un poquito, hacía un poquito de proselitismo de lo vasco en general. A veces les daba un poco lo mismo, pero nunca y no solo no hablamos, tampoco discutimos, ni hubo ocasión de debate alguno. Fíjate, los asesinatos en principio podrían dar, en cualquier sociedad normal podrían dar pie, no uno, sino una secuencia larguísima de asesinatos puede dar motivo a debate. O sea, esto ahora mismo parece una película de ciencia ficción lo que cuento, ¿no? Pero no, tampoco, no hablamos de nada. Y lo cuento en el libro, la sensación de que esos chicos que veías en la tele, en la radio, cosas que oías por ahí de refilón, eran unos chicos heroicos, valientes, casi hasta que te gustaría, digo, en los primeros años, los primeros años antes de Franco y un poco después, ¿no? Cuando yo voy haciendo mayor, voy viendo las cosas de otra manera, pero esa imagen queda grabada, esa de estos chicos que no han tenido otro remedio que salir de su casa, dejar a su madre, a sus hermanos, vivir mal por el monte, escondidos, sacrificándose, que llueve, que tal y cual, para a ver si roban un banco o bueno, tienen que pegar unos tiros y tal, ¿no? Era una especie de sacrificio, además por algo noble, ¿no? O sea, por la patria, por Euskadi y tal. Y esa o sea, esa sensación de ser testigo de cierta heroicidad por unos desconocidos, que la policía les seguía como si fueran malísimos además, ¿no? Luego les da una paliza en la comisaría y todo. Esa sensación no la discutía nadie, Cuando se hablaba de la gente de la gente de ETA, en familia, en otros ámbitos, se hablaba como con cierto sentimentalismo, ¿no? Y cariño, o sea, como, estos chicos, joder, han cogido a uno, me decían, han cogido a uno, decía, joder, luego le pararon una paliza en la cárcel y tal. Entonces, eso es lo que más daño ha hecho de todo, de todo, o sea, en este psicoanálisis aventurero que he hecho sobre mis recuerdos, o sea, te das cuenta de que eres incapaz de ver a dónde llevan las cosas. Hoy leía de Camus, decía que la peste y la guerra han pasado 1000 veces en la historia del mundo y siempre nos sorprende. O sea, nadie se espera, ¿no?
O sea, allí nadie se sorprendía de lo que pasaba y nadie pensaba que aquello iba a ser lo que fue luego. O sea, 50 años. ¿No? Ya no, ya, insisto, no solo son los muertos, y no hace falta que lo explique mucho, ya se hacéis idea, pero no son los muertos, ni los heridos, ni los que ya empezamos a sumar, y las familias que tuvieron que ir por, por salvar su vida, o la de sus hijos, por protegerse. ¿Eh? Es la sociedad que han dejado. La huella que ha dejado ya no solo la amenaza, sino el sectarismo, ¿no? Contra los que no pensaban como ellos, ¿no? Claro, pues eso lo fui viendo más adelante, claro. Pero el embrión de todo eso es una cosa como... esto se acabará mañana, ¿sabes? Esas cosas de se acabará mañana. Ya se acabará. Uy, han hecho esto. No han podido ser ellos. Muchos decían, no, esto, un niño y tal, no sé, esto no han podido ser ellos. Bueno, pues sí. Sí, bueno, ya se te olvida, ya había que dejarlo en paréntesis. Pero esa acumulación de tanto error, o sea, eso nos ha puesto a prueba a todos los que hemos vivido todos esos 50 años a distintas edades, ¿no? Y ya a medida que pasaban los años, tú dices que en el año 88 ese hecho Digo yo. me hizo... Sí, pero yo no lo sé seguro tampoco. Yo según iba escribiendo y le contaba a un amigo lo que estaba escribiendo, esto, lo que estoy contando ahora más o menos. Me decía, bueno, pero ¿y tú cuándo diste el cambio a esto? Digo, pues no sé, voy a ver si lo encuentro a medida que voy viendo un poco la película, mi vida y tal. La ordeno un poco a ver. Pero no he pillado.